This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Policía puede recubrir 5 rubao motorsiklo y arresto del sospechado na baliwasan. Un persona arestado na illegal juego de tarian na lumbangan. Zamboanga Peninsula el experiencia aguacero entero semana asigun na pag-asa. Filipino deportista continua liega na syudad. Konseho lokal Esperanza man review operasyon del mga slaughterhouse na syudad. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El policía puede recubrir 5 magarrubao motorsiklo y arresto del sospechado al Inataha Wharf na barrio de Baliwasan. Aquí el report de Emil Tuban. Polisya puede recubrir con el 5 rubao motorsiklo y puede arrestar con el sospechado al Inataha Wharf ayer tarde. Mga alas 10 pasada del aga, el Mobile Patrol Unit ya llama con el Police Station 11 kay mientras sa conduci sila Comelec Checkpoint alina Baliwasan Seaside, el dueño del uno motorsiklo tapidi asistencia kanila kay tali su motorsiklo na pantalan ita siya Montana Jungkong. El Police Station 11 ya koordina con el Police Station 7 y con el Police Station 5 ia anda alina pantalan, ia puede recubrir con el un Honda CRF Colorado tiene número del placa 549JOG, Yamaha Sniper 155 Dark Gray, J837BB, un Honda XRM Black tiene temporary plate number CQ8456, un Suzuki Raider Black no hay placa, Honda XRM Black tiene plate number 4054JG, y el Honda XRM Black Orange tiene placa número 9824JP. El Honda CRF 150 ang turnover con el dueño de este y con los demás motorsiklo y aliba para alina Police Station 11 para el verificación. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Detenido también a Divisoria Police Station 5 el 55 años padre de familia después con él arresta el police durante el anti-illegal gambling operation o más conocido como Tarian alin Lumbangan Dam Site. Ya conoce con el sospechado como si Romeo Pagote Isidro Balbin, residente del mencionado barrio. Durante la operación, ya puede confiscar a su posesión el un muerto manok y más o menos 1,000 sen más de 1,000 sen como marked money, un gaff blade y también gaffing paraphernalia. Por el sospechado Aura o el sospechado enfrentaría el caso de illegal gambling. Calaboso también el 4 personas na juego de bingo alina sitio Mambala na barrio de Licomo. El operasyon ya encabeza mismo al Station 1 Vitali. Ya conoce con el mga sospechado como Kanda Ofelia Aizon y otro más. Asigun con el autoridad durante la operación ya confisca na di la posisyon el 134 bingo cards, bola de bingo y el 123 de pesos sen detallada. Todo mga hechor talina karcel del estasyon. El Zamboanga Peninsula el experiencia aguacero entero semana asigun na pag-asa. Aquí también el report di Marites Espartero. Mucho lugar na pais ang ta-eksperyensya aguacero este tiempo. Por causa con el 3 magamal tiempo, ta-afekta con el Selyama Weather System. Asigun na Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Administration o PAG-ASA. Naluson asigun siya Low Pressure Area o LPA, donde esperanzao este tifón adentro 24 horas, mientras el este parte del Visayas, región del Bicol, Quezon
Isla de Dinagat, Surigao del Norte, y Zamboanga Peninsula, ta eksperyensya kunal easterlies. Según kunal weather forecaster del Pag-asa 9, Jason Albay, este día y mañana ulan al ciudad o intero Zamboanga Peninsula por causa kunal easterlies. Mientras na Miyerkules, Huwebes hasta na Viernes, ulan siyempre por causa el afecta también kunal Intertropical Convergence Zone o ITCZ. For today, ang forecast natin is easterly, so makaka-experience tayo ng mga paulan-ulan ngayong araw and until tomorrow. So by Wednesday to Friday is expected natin yung ITCZ or trough ng LPA na makaka-apekto sa Mindanao po. So bale, maulan po tayo buong linggo ngayon. Si Albay Ablamas kinasigun niya deklaraya el pag-asa con el tiempo de secas. Hindi kiredisir secas siya el kondisyon del tiempo na entero pais. 4 klase asigun el tiempo base na de este kategorya. El kategorya onde el Zamboanga Peninsula na kategorya 3. Quiere decir no hay este pijo el ulan na entero anyo. Dito yung west side ng yung naapektuhan ng habagat po. Tapos yung type 2 naman is hindi pronounced, yung parang pantay yung pag-ulan nila within through the whole year po. Same sa type 4. Pero yung type 4 is medyo may malakas yung mga paulan nila. Pero same sila ng type 2. Yung type 3 naman is medyo siya yung hindi pronounced yung paulan niya po buong taon po. Aviso del Pag-asa con el mga vivientes con cuidado por causa ta experiencia con el aguacero este tiempo o entero semana pero na semana que viene el experiencia otra vez con el caliente temperatura. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Total de 707 mga deportees el yalega na syudad desde el Sabah, Malaysia del Viernes. Ya libain seguidas diretso con estos mga persona o mga deportees na processing center for displaced person del DSWD Alina Mampang. Yaman profiling y assessment con estos el DSWD para pwede mandabolbe na di ila kanikwalan mga probinsya. Base na report del DSWD, mas mucho del mga deportees desde el Basilan, Sulu, también Tawi-Tawi y menos de Zamboanga Peninsula. Dito a segunda 707 mga deportees, mas de 500 o cerca 600 aquí, mga hombre y 82 mga mujer. Mientras mga menor de edad, 17 el hombre, mientras 20 también mujer. Total de 9 también mga infant o mga babies, 4 hombre, 5 mga mujer. Para kunan mga deportees, hindi broma salta, siguro ibusca la vida na otro lugar sin propio dokumento. Tormento también asiguro el vida si van preso na mencionado nasyon. Hingi kami ubat, ayaw nila kung hindi magrabe ang tao, bagong tutulungan nila. At sakang pagkain, kunti lang, ma'am. Mahirap talaga, at sakang pilit, hindi, madumi ba? At sakang tubig, mga, kadang, anamarila, barwada. El Consejo Local Esperanzao man review operasyon del mga slaughterhouse na di aton syudad. Akil report di Marifi Tamayo. Estipulaw na meat inspection ordinance del syudad que todo mga slaughterhouse que dale franquicia el gobierno debe ta opera 5 kilometro afuera del city abattoir del gobierno local. Pero asugun kun Konsehal Algian Eding, tiene pa siyempre cuantos mga slaughterhouse el ta opera adentro del 5 kilometro desde na city abattoir. Under kasi sa ating meat inspection ordinance, other slaughterhouses must not be within the 5-kilometer radius from the existing city abattoir. But then again, Madam Presiding Officers, we have still slaughterhouses that is within the close proximity of our city abattoir. Asugun kun Eding, el gobierno lokal ya dale 5 para 7 anyo grace period con mga operador del slaughterhouse para reloca y mejora el di la facilidad. Ya habla si Eding debe revisita el consejo local con el operación de este mga slaughterhouse para saber si cuántos pa de este el hindi pata cumpli con el meat inspection ordinance. Al mismo tiempo, podía también chequea con el franquicia de este mga slaughterhouse. The proposal of our floor leader, again, I think it's in order because there's a need for us to review all status of all slaughterhouses in the city of Zamboanga. If they have plans to relocate and improve their facilities, or we have to look into their franchises, if they are still operating without franchise or if they are operating with an expired franchise, for that matter, Madam Presiding Officer.
Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. Police tiene a warrant of arrest na matanza con 3 personas na falcatante tuana. Mga barrio oficiales ng Distrito 1 formalmente deklara suporta con Katchua. Tiene aumento na presyo de gasolina mañana. Mga hermano Muslim ka celebra con el Eid Mubarak este día. Este y otros noticia después de cuantos aviso. Budgetwise, ang one-stop shop para sa lahat ng kailangan mo. Supermarket, department store, appliances at furniture. Shop, earn, and redeem. Kumuha ka na ng Wise Card sa Budgetwise. Ano pang hinihintay mo? Tara na sa Budgetwise Santa Maria, Budgetwise Appliance and Furniture Center, Budgetwise Home, Budgetwise Express Muso, Budgetwise Ayala, Budgetwise Talon-Talon, Budgetwise Sangani, Budgetwise Ibil, and soon to open, Budgetwise Samboro. Budgetwise, pasok sa budget. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kaya ba ng powers nyo? Pag may disaster ay makakabayad pa rin ng ilaw at tubig. Ginawa ko po ang Litaw. Liwanag, internet at tubig, assistance welfare. Para may powers kayo kahit bagyo, sunog o lindol. Paul, powers on! Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Time is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Para sa hassle-free at convenient na paglalaro ng Lotto, available na ang PCSO Lotto tickets sa pinakamalapit na sari-sari store o mall na may Lottomatic. 24/7 safe at legit dahil authorized by PCSO. With Lottomatic, araw-araw may chance kang manalo. Kaya let's play Lotto. Want to be a Lottomatic agent? Tumawag na sa 0917-116-6180 or sa 0968-302-3067 or bisitahin ang www.lottomatic.com. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero zamboangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga. Amor propio se. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes
mga veterano y respetado anunciador y comentarista que hay guía el discusión del día na mga asunto que tiene hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Mga baryo oficiales na Distrito 1 formalmente ya deklara suporta kun Kachua. Taki al report di Marifita Mayo. Ya conduci Grand Pulong el kandidato para kongresista na Distrito 1 Kachua na Barrio de Kabatangan y Barrio de Ayala. Presente na ambos rally el mga barrio kapitan ikagawat del diferentes barrio na Distrito 1. Ya abuya sila na rally para oficialmente deklara el di ila suporta kun Kachua como kandidato para kongresista na Distrito 1. El barrio kapitan de Kabatangan si Alan Dagon ya abla ta suporta el barrio de Kabatangan kun Kachua siendo mucho ayuda ya el ya puede dale sikat na di ila barrio. Kaya ever since yung prinsipyo si Mangkat, kita kami, konosin kami, única gente o único ente, yan na barangay, ofrece ayuda. No hay pedir, no hay cosa de atracar que demanda pedir con él, pero él mismo ya atraca conmigo que cada cosa tú necesitas darle ayuda. Habla yo suerte, así na clase de gente, poco lang kita puede encontrar aquí en la ciudad de Zamboanga. Por eso, y mi corazón, Tormento kami mag-break nos Mangkat. Tormento, sabi si Jose de Sotal, takiyamas sa politika, sisigi sila nga rin, takiyo-tayo na otro kolor, pero na congresswoman, Tormento ya kami mag-break ni Mangkat. Kahit tayo lang ere, o yung barangay Kabatangan. So namin ko sa pag-abla, el dinyo lang, Kabatangan, ayun na kita kumangkat, para kita gatong congresswoman na Distrito 1. Thank you. Namin kita po na palabra. Muchísimas gracias, Mangkat, na yung ayuda, isuporta aking na barangay Kabatangan. El antes también kapitan y Aura Kagawad de Labuan Oning Maravilla y abla ta suporta el Labuan con Kachua siendo ta creele que mucho progreso puede llevar si Kachua hindi lang na barrio de Labuan sino na entero Distrito 1. Kami mga barangay official, mga former kapitan, kagawatara, kasuportan kami kumangkat. Kaya sabi kami si Mangkat, pwede di ba, when sila mga proyekto ng Distrito 1. Ay napiligan yung gracias ko ng mga kuling kagawat, mga kapitan, kaya sila namin kasuporta. Sabi yo, hindi lang mga barangay kapitan, sino pwede mas mga kapitan, yan po dyan kita kimang-kumit kumangkat, siguro mga 32 barangay captain at mga official, yan po dyan mang-kumit kumangkat. Sabi kami kumangkat, kinigat sila corazon para na Distrito 1. Full support también el barrio de Ayala con Kachua. Este el cosa y asegura el kagawat de Ayala, Ruiz de los Santos. Asigun kun de los Santos, Aura pa lang, tagosaya el Ayala con el ayuda di Kachua. Mas malo ya sigun, si Talia Estena Fuesto. El barangay Ayala, full support yan kumam Kachua. Yan del Celesta Ayala, bien grande, pwede ganin sila habla Ayala City, di ba? Mucho at Cabella. Pero el barangay Ayala is kumigayot suporta kumam Kachua. Kaya por causa, hindi ko na promesa. Kaya taasay ayele ko na ayuda ka namon. Enjoy kami. Ara. El cosa kami kere, si taele para kongresista na Distrito 1, para mas mucho eleliba na Distrito 1, hindi lang na Barangay Ayala, pati aki na Barangay Kabatangan. Pwede? Lumaolbida, number 2, Kong Kachua, el Barangay Ayala, all out support contigo. Dumatumang problema, el Ayala, Kachua.
hindi lang Candadagun, Maravilla y de los Santos, ella declara suporta con Kachua. Presente también na grand pulong para expresa suporta con Kachua el barrio Capitan de Pasonanca, Nelson Lacas de Santos, de Santa Maria si Los Eli Angeles, Canelar, Godofredo Sabordo, Zone 3 si Jerry Sanson, Camino Nuevo si Kagawad Jot Deles, y mga baryo Kapitan Ikagawad de Baluno, Recodo, San Jose Kawakawa, Kawit, Tulungatong, Tumaga y otros pa. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El police tiene a warrant of arrest na matanso kung 3 mga persona o mga jóvenes alina Palkatan Tetuan. Estos 3 persona estaba según un bar alina barrio de Putik. Aquí el report de Allen Barrera. Ya confirma el Police Regional Office 9 que tiene sila tagara warrant of arrest na matansa con el 3 individual na Palkatan Tetuan del mes de febrero. Si acorda, el police ya revela el identificación del día primer sospechado, donde na warrant of arrest enfrenta el caso de 3 counts de murder que hindi ta rekomenda piyansa el korte. Si ta acorda, na CCTV footage del barangay Tetuan, ya puede captura el 2 vehikulo el tase apas con el mga biktima, quien a bordo ng motorsiklo, ya liga na Palkatan Street, ya tira el mga sospechaw con el 3 biktima, que resulta na muerte de estos. Preparado ya también el autoridad para kuwi con el sospechaw, siendo na mano ya di ila el mando de arresto. Mientras tanto, si Police Brigadier General Roel Rodolfo, el Regional Director del Police Regional Office 9, ta-asigura na publiko el dedikasyon del PRO9 que the safe el Zamboanga Peninsula por medio de ila principio el se llama ligtas, donde el letra L tapara como el labanan ng kriminalidad ng may paninindigan. Allen Barrera, Dateline Zamboanga. Mañana asegura tiene también aumento na cada presyo del produkto petrolyo donde implementa mga grande compañía na produkto de petrolyo igual con Shell, Caltex, Petron, Unioil y otro más. El precio de gasolina, él tiene un aumento más de $1 y también a kerosene $1.20, mientras a diesel más de $1 también. Ese según el ACA segundo semana tiene movimiento na produkto petrolyo base na notisya nasyonal. Mientras tanto, mga hermana Muslim, ta celebraya con el Eid Mubarak este día. Aquí el report de Emil Tuban. El mga hermano y hermana Muslim ta celebra con el Eid Mubarak este día. Temprano pa lang taanda sila ng mga lugar onde puede reza, como alina Mosque de Santa Barbara, ina grandstand. No ay puede sanggal ulan kanila, kaya anda siyempre sila na grandstand. Iya manda kanila subi na bleacher del grandstand, mga alas 6:30, ya pwede sila anda na artificial grass, ya pursige el prayer. Aquí na Mosque na Santa Barbara, ya será sila con el camino maski no hay pa mucho gente na mosque. Ya prepara con el lugar para si abuyal mga gente, preparado ya este lugar. El personal del polisya bisa con el mga lugar para dale kanila seguridad durante el día prayer enante aga, ya sigun kanila tiene sila tasking para bisya alina Santa Barbara na grandstand ina Paseo del Mar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Cinco mga persona detenido desde el Basilan Provincial Jail ali y Elia escapa del ayer tarde. Na report desde el Basilan PNP que alas 3 ayer tiene 2 persona y aflantapusit con el mga jail guards y manda escapa con 5 mga sospechaw que mayoría tiene mga kaso de murder. Amokanda Amar Muhammad, Teddy Boga, Ibrahim Baju, Mahad Hasan y Muad Ahmad. Nakundusi Aura Hot Pursuit Operations sa PNP na Basilan, mientras el mando pulisya lokal na syudad ya kondusi tambien operasyon para asigura que hindi sila ginda aki na syudad. El Escuela Elementaria de Tugbungan ta prepara mga mejoras en tal caso man avenida o alto el heat index durante el moving up ceremony y también graduation. Aquí el report ni Marites Espartero. El Escuela Elementaria de Tugbungan, uno na mga eskwela na siyudad, Altaman Avenida, kada vez experiencia con el fuerte aguacero.
El Departamento de Edukasyon o DepEd, 2 diya lang asigun niya dali schedule na mag-eskwela para na moving up ceremony in mga graduation rites. El eskwela ya decidí el conduci con na moving up ceremony na petsa 12 del mes de abril y petsa 14 el graduation rites. Pero si en tal caso según el experiencia con el aguacero el ciudad, iman avenida, el man postpone con pero si kaya lang asigun mambotas el mga bata, el porsigi con Si en tal caso también asigun na tiempo de la actividad, alto el heat index, preparado ya también el 6 mga grande electric fan na covered court, onde el conduci el moving up y graduation rites. Aumenta pa también mga stand fan y pone telon para hindi asigun sobra kaliente na lugar. During graduation, it will be flooded or the water is high enough. So I think we really have to postpone the graduation because we cannot have a graduation underwater el mga bata, mga el sapatos. Pero in case gayot siguro do abaele a little, no, siguro mga parents amoy kataabla yung kanila earlier, man prepare gat sila botas para si ben baho yaman le, pwede lang kami syempre pursigi at the among graduation. Si el heat index, between heat index siguro and the flood, dulmas pwede kami man control kung na heat index, no, kasi tiyan mga kami good cover court, plus tiyan kami electric fan, no. And anyway, el graduation hindi sa elitatarda. The most is siguro el pinakalargo agad dapat is 2 hours. So kasi ara de aton mga graduation sisigi-sigi lang, sigigat kami kun el rule. Eltan award lang mangat kita kung mga bata alin na graduation, akalang mga with honor, with highest honor lang, ese lang na academic plus leadership. All other awards are being given during recognition day. Ya aklara el principal falta sila el eskwela solamente asigun pwede lang produsi sila na magakien el gradua pero na mga mayores no hay asigun como na palisiya también del DepEd el sigi sila el no collection policy asigun con el principal. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung bargata butter, saka dalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang ma'am, thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos and 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos and 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights.
For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. En la Niña, amo si tabaja el temperatura na Oceano Pacífico. La cureste cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de la Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Trusting the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. El pulis sa kundusi enhance public awareness na diila mga area of responsibility como parte alina Ayala del Sabado. Station 9 Ayala junto con Station Police Office o Zamboanga City Police Office, Philippine Army, Coast Guard, Ayala Barangay Council, ya kundusi and intensified police presence y patrulla y también information drive para pwede participar mga vivientes sa crime prevention. El programa del Police Regional Office 9 como parte del police para andan ng mga vivientes y hace más mapuerza el mga partnership na komunidad. El policía incluye también con la diila la lida del mga information, education y communication materials con los residentes, el essential tips, y también el crime prevention. Hari Raya y otro mga holidays el celebra este meses de abril. Aquí el report. Este día el oficial día del celebración del Eid o Hari Raya se llama oficial día que terminó ya también el tiempo de Ramadán y por causa con este ya que también celebró el día del marzo 31 por causa con el Hari Raya donde mga Muslim tiene kada ikualan mga celebrasyon desde el resto en antes aga asa kada ikualan mga casa también. Ya anuncia el Malacañang que el holiday el tupa siempre mañana Abril 1 donde mañana pa el oficial día que no hay trabajo o klase en entero país como parte de la celebración del Hari Raya. Na Abril 9, Miyerkules, otro semana, holiday también por causa con el araw ng kagitingan, mientras na 3 semana del Abril, el queda también bien busy, el mga katoliko por causa con el Semana Santa. Ligar el Abril 17, amo el principio del Huwebes Santo, que el último semana del Cuaresma hasta na Domingo de Ramos y el Domingo Encuentro.
taas akorda el mga Muslim scholars itambién Iglesia Katolika para en ese mga obserbasyon amo para kontinua keda fiel na ensenyanza del mga relihiyon de ama unoy otro ino ase malo con el prójimo. El policía conduce paneling na magaganda mall y también mga-establecimiento como parte de la crime prevention na mga publiko lugar. El personajes del K9 teams y también Second Mobile Force Company, Seaborn, ya liba con el di ilang mga K9 units y conduce con el paneling na diferentes mga lugar na mall como alina Governor Camins, ina un hotel alina Centro del Pueblo para asigura que lejos na peligro mga vivientes. Esta operasyon para prevenir también asigun mga illegal actividades y puede mantener con el buen paz y orden. Arrestado el 3 persona na search warrant operation del Philippine Drug Enforcement Agency Zamboanga Sibugay Provincial Office na combinado fuerza del mismo PNP alina Zamboanga Sibugay. Ya conoce con la sospechado como Kanda Máximo Quansing de Regla, 46 años, un welder. Mark Rosen Dampor Quansing, 25 años, alias, y también Jolex Real Tabanan, 20 años, igual todo mga Robert Tapper del mencionado barrio. Na operasyon, durante la operasyon, na un aligaw drug den, ya por confisca 12 sachet de aligaw shabu, tali al valor de más o menos 80,000 de pesos, incluido mga drug paraphernalias. Todo mga sospechao, tali na kustodiya del PIDEA. Buenas noches. Taki al diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. El entero ciudad de Zamboanga, el continúa pa siempre experiencia el mal tiempo efecto del easterlies, mientras el calor del tiempo, el queda según menorao, que talilang na 35 degrees Celsius heat index. El continúa según este mal tiempo hasta mañana pa. Amo es el diaton kondisyon del tiempo para este noche hasta mañana. Este es Albert Luna Taabla, el tiempo sin descanso, el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magsundo na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. El público tapuedegad sinti ahora el efecto del cambio de clima que ta experiencia kita este tiempo. Del pasado día, el Pag-asa habla que entraya kita na tiempo de soles que el público debe preparar efecto del salud. Efecto da kondisyon del diaton vida cada día por causa ta falta el agua. Lo mismo el efecto del calor del tiempo na mga animal. Pero cuantos días lang ya pasa, ulan-ulan niya kita anoche y entero día por causa con el easterlies. Este mal tiempo tiene también efecto na salud del un persona siya muha na ulan. Mga kamino na lugar, bahura, taliya lang na estangkaw o tali el mga estangkaw agua por causa na agoy ulan. El mohoso tiempo, posible también el leva el dengue donde el caso tasigi también subi aquí na ciudad. Por eso este tiempo, necesita kita queda flexible, kaya na tiempo del soles, pero taman ulan. Difícil el tiempo enferma por causa falta el diaton sen para comprar medicina. Importante aquí, amo para cuidar el cuerpo para lejos na enfermedad. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang para aquí na cuando. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el diaton mga noticias para este último día del marzo 31, 2025. En calor de entero fuerza del GBPI TV11 News Department, yo soy Albert Luna Taabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.